Bueno, Sí, Mónica, acabamos justamente de leer el porcentaje que teníamos del voto nulo y justo la anterior semana conversábamos contigo en este programa en Voces y Propuestas sobre la tendencia que marcaría. ¿Qué podemos decir sobre este porcentaje? En principio podemos ya hablar de un porcentaje histórico porque en elecciones anteriores el voto nulo llegaba hasta el 13 y 14%. En esta ocasión tiene entre 3 y 2 puntos más. Esos 2 o 3 puntos porcentuales más son significativos, o sea, ¿qué implica que exista ese porcentaje de votos nulos en esta segunda vuelta electoral? sí, me parece que es una muestra, digamos, el voto nulo de este descontento, de esta, diríamos, situación de deslegitimación que en general tiene el sistema político, ¿no? Hay un buen porcentaje de la población que no se siente representada y sobre todo con lo que ocurrió en la primera vuelta, ¿no? Hay un rechazo a ese, diríamos, indicios de fraude que quedó digamos, flotando en el ambiente en la primera vuelta y que de alguna manera en este momento se expresa a través de ese voto nulo que es histórico porque no se ha tenido un porcentaje tan alto, sino únicamente en una ocasión se logró, digamos, el voto nulo subió al 12%. Entonces, es realmente excepcional tener 16 y punto algo, ¿no? Está el voto nulo, entonces es un porcentaje alto, digamos que también orgánicamente estuvo la campaña del voto nulo, una campaña que digamos, precisamente trataba de posicionar que ninguno de los dos candidatos, ninguno de los dos proyectos políticos eran proyectos convenientes para el sector popular, digamos, para los pueblos y nacionalidades también, y que por lo tanto había que rechazar a través de este voto nulo. Sin embargo, eh, por un lado, esta campaña recibió mucho rechazo, ¿no? Creo que acoso inclusive a las personas que estuvimos, digamos, de alguna manera haciendo vocería a través del voto nulo. Se notó precisamente en aquellos sectores que se dicen muy democráticos y que estaban reivindicando la democracia, por ejemplo, el proyecto de Lazo. Eh, Había mucho acoso y se entendía como que íbamos a ser los responsables, quienes votaban nulo, de que volviera el correísmo, ¿no? Y bueno, creo que a este carácter antidemocrático precisamente quedó expresado ahí en una cosa muy contradictoria que les deja muy mal parados a ellos mismos, ¿no? No se pueden dar cuenta, digamos, de esta intemperancia que había en no respetar la decisión de, además de un colectivo que se sintió profundamente traicionado porque en el, digamos, en el ambiente que hubo en la primera vuelta, y en ese momento de esta competencia que había y de este momento, digamos, tan difícil que fue el hecho de estar en segundo lugar y luego haber quedado rezagado Jaco Pérez al tercer lugar, entonces en esta negociación que hubo y esta palabra que se dio y que no se respetó, entonces todo hizo aguas, ¿no? Me parece que quedaron sin piso y de alguna manera ahora también con este resultado vemos que no fue así, ¿no? Que no, digamos, caló esto, pero por otro lado también hay que saber que pues todos aquellos que votaron por Yaco y votaron básicamente por él, que era la campaña del voto nulo, pues no votaron nulo, sino que posiblemente muchos de esos votos fueron a Lazo, como vemos, ¿no? Algunos de esos votos de las comunidades, de los sectores en general también urbano marginales, etcétera, fueron a Lazo y bueno, eso también es un tema que hay que analizar y en general diríamos que de todas maneras el voto nulo es un voto muy importante y si sumamos al ausentismo, pues tenemos prácticamente la tercera parte del país que no ha apoyado ninguno de los dos proyectos y es muy importante considerar este 33% porque no ha legitimado ninguno de los dos proyectos y eso significa que no se siente representado en ellos. Ahorita ya con el 90% de las actas ya escrutadas, ya con un resultado prácticamente ya previsto, ¿qué le espera, digamos, al nuevo gobierno de Guillermo Lasso
en cuanto aparentemente ya tiene una... En la cifra, ¿no? Ahorita de la elección, ya un gran porcentaje se levantará sobre ese porcentaje, obviamente su discurso de ganador, pero finalmente este tema del voto nulo, aunque parezca un porcentaje pequeño, pero es significativo, y es significativo sobre todo además por el discurso que se levantó de otros sectores sociales que no estuvieron de acuerdo ni con el uno ni con el otro candidato. Entonces, ¿qué esperar en temas de gubernamentalidad, en temas de gobernabilidad? ¿Qué esperar para este próximo gobierno? Bueno, es un gobierno que llega débil, ¿no? Es un gobierno, digamos, que ahorita, claro, tiene una mayoría que no es apabullante, además hay que decirlo, son pocos puntos lo que les estarían separando de Arauz, y con este voto nulo y con este, además, indicios de fraude de la primera vuelta, me parece que no llega con fuerza, y además con una bancada muy, muy débil, ¿no? Entonces, no, en términos de gobernabilidad, creo que va a tener que transar mucho, va a tener que revisar su programa, que es profundamente antineoliberal. El programa de Lasso es un programa que está basado en el modelo chileno, un modelo que ha hecho realmente, ha tenido esta crisis social provocada en estos últimos años, y que ha mostrado claramente la profunda inequidad y las rupturas que se han dado en la sociedad chilena a partir de este programa neoliberal que no fue desmontado totalmente, ¿no? Entonces, creo que esa agenda de las élites ecuatorianas, de las élites financieras, a las que representa Lazo, aparte de su individualismo, que, digamos, lo ha llevado repetidamente de una manera sistemática, pues a repetir en la presidencia. Ya se sabe que aquí a la tercera vez parece que viene la vencida en este país, y sobre todo, bueno, por la campaña. Hay que resaltar también, quizás ya podemos conversar sobre eso, sobre el rol también de el propio estratega de la campaña de ahora, que tiene experiencia, ¿no? Y que quizás puede ser que ocurra lo mismo que con Macri en Argentina, ¿no? Lo posicionó en el poder, pero luego también sabemos lo que pasó en Argentina. Entonces, creo que para la gobernabilidad en Lazo, para Lazo se le ve un panorama muy complicado, y va a tener que hacer algunas negociaciones. Esperamos que esté dispuesto a hacerlo, ¿no? Que ha mostrado este supuesto carácter democrático, esta forma, digamos, de incluir en la agenda a último momento varias de los temas de derechos de distintos niveles, ¿no? Acercándose a tanto movimientos indígenas, a mujeres, a identidades LGBTI, etcétera. Entonces, pues va a tener que realmente transar para tener gobernabilidad, o creo que pues será muy difícil, y habrá ahí que desde la resistencia pues también enfrentar a ese proyecto político. Sin embargo, Mónica, tú nos decías que, o sea, y no solamente tú, a lo largo de este programa hemos escuchado precisamente de que Guillermo Lasso se le viene duro enfrentar la crisis, se le viene duro enfrentar también la movilización social, y hay una preocupación también por la respuesta a esa movilización social. Pero habría que, digamos, pensándolo de otra manera. ¿Realmente será un gobierno débil? ¿Realmente tiene un apoyo débil, pensando que él llega con un poder financiero, llega de la mano con el poder financiero, poderes económicos, también con un poder mediático? Acordémonos que también había como una fuerte campaña de varios medios de comunicación a favor de Lasso, justo por el tema de ir en contra del correísmo, y hablábamos también con otros invitados de que mucho del voto, más allá de la estrategia de campaña que sí pudo haberle dado, pero también estaba esta campaña anticorreísta, o sea, de no darle el voto porque realmente crean en Lasso, pero simplemente por la necesidad de que no llegue de nuevo el correísmo. Entonces, y también, digamos, de alguna manera hay un apoyo del actual gobierno. Entonces, ¿realmente es débil cómo llega Guillermo Lasso? Y también hablábamos incluso con Vero Yuquilema de hay una normativa que permite y que favorece la criminalización y la vulneración de derechos humanos. Entonces, ¿no vendría tal vez, viéndolos desde esa perspectiva, Guillermo Lasso no vendría a tener la verdadera mesa servida? Bueno, me parece que ahí hay que diferenciar. Por supuesto que tiene, digamos, un poder, que tiene
en este mismo momento que se está estrenando, pues todo presidente en ese momento llega con todo ese respaldo, que en este caso sería este 52%, fuera de los votos, un 52% dentro del universo que votó, pero medido la legitimidad en términos de respaldo de población, además de respaldo de movimientos y grupos, es cierto que él pudo hacer algunas alianzas y creo que eso también hay que ver cómo funcionó en la campaña, pudo ampliar un poco su arco, mientras que en el caso de Arauz fue muy poco, ¿no? Excepto lo de Vargas y lo de Isidro Romero, no hubo nada más. En el caso de Lazo estuvo lo de Herbaz, ¿no? Su adhesión, primero dijo que era a nombre del partido y luego solamente de él, pero de todas maneras, digamos, se fue ampliando esto con otras personas más, inclusive influencers y una amplia gama que basaron su discurso en el tema del miedo, ¿no? Del temor al regreso del correísmo. Se implantó mucho, en efecto, en esta segunda campaña, es una especie de retorno al correísmo, anticorreísmo, que en la primera vuelta se superó de algún modo porque precisamente se posicionó la tercera vía de Yaco Pérez, ¿no? Entonces, creo que claro, si llega con un posicionamiento de los grupos financieros, de los grupos poderosos del país, ¿no? Pero ya sabemos, digamos, que en este país, creo que un banquero y un empresario llega de todas maneras a contrapelo, diríamos, de los reales deseos del país. Yo puedo sentir esto en el ambiente, digamos, es una cosa que se ha ido fraguando. Es una persona que llega en la tercera ocasión y es una persona que ha provocado mucho rechazo, pero que como última alternativa le ha correspondido a mucha gente votar por él. Entonces, estas personas creo que de algún modo van a estar también vigilantes, digamos, le han dado un voto, pero no se lo han dado, digamos, en blanco, ¿no? Entonces, esto es lo que puedo percibir y en ese sentido, digamos, no es un respaldo y esa fortaleza que podía tener la Revolución Ciudadana hace 15 años cuando llegó al poder y que tenía como este capital político muy fuerte, ¿no? Por el apoyo poblacional, sobre todo en ese sentido, ¿no? De la legitimidad. Pero sí, tiene pues todos estos otros poderes que de alguna manera los va a utilizar para poder balancear, diríamos. Pero en general creo que la población no le ha dado un cheque en blanco y tiene que estar con cuidado porque podría haber en efecto, si toma medidas muy drásticas como las que tiene planteada su programa, como por ejemplo privatización del sector de la salud, privatizaciones, o sea, hacer los fondos de pensiones, eso lo tiene en el programa Lazo, y eso generaría, digamos, un clima y un ambiente sumamente complicado para el país ahora. En ese sentido va a tener que transar, pero claro, estos grupos van a estar detrás de él, por supuesto, ¿no? Que están detrás de Lazo, más allá de su aparente discurso y sus últimas ofertas de campaña, ¿cuáles son los sectores que se posicionan con la ganancia ahorita de Guillermo Lazo? Bueno, responde a un proyecto de élites económicas, ¿no? Y sobre todo de élites financieras. Creo que son viejas élites, además, que han gobernado el país. Tenemos a él mismo y grupos que están desde la década de los 90 inclusive, ¿no? Década del 80, 90, retornarán estas viejas élites. Con el correísmo hubo un recambio de élites en el país, fueron gente de otro ámbito, de otra extracción social, de otra pertenencia, que tenían otros capitales sociales y políticos. Estos, en cambio, es una especie de retorno, en parte, seguramente tendrá que también oxigenarse un poco, con personas que ya veremos, porque no ha anunciado claramente cuáles serán las personas que van a estar en el gabinete, por ejemplo, pero de todas maneras, en general, pues responde a un proyecto sumamente elitista y un proyecto que
tiene además valores muy conservadores, ¿no? Porque representa al Opus Dei, o sea, Lasso no es una persona, digamos, que solamente sea una élite liberal, moderna, una élite, digamos, que busque abrir mercados y tener esto de la globalización, sino que es una élite retardataria de algún sentido, sobre todo en el sentido conservador, en el sentido de cómo mira estos valores pues que corresponden al tema, por ejemplo, del aborto, al tema de los derechos de las mujeres, al tema de derechos de minorías en general, ¿no? Entonces, lo que decía hace un momento la compañera, o sea, ¿qué conocimiento tiene del país? Porque se le ve sorprendido, como dice ella, decía la compañera anteriormente, de que este es un país que tiene pues todas las nacionalidades y pueblos que tiene el país. Entonces hay un desconocimiento, porque realmente en el recorrido entonces se le va viendo que él va conociendo esto, porque hay este desconocimiento. Es el desconocimiento natural que tienen las élites que no conocen el país, ¿no? Y que no conocen la realidad, son de pocas lecturas además, ¿no? Hay que decirlo, gente que tiene muy pocas lecturas y muy poca, digamos, inclusive, bueno, están de frente a la globalización, de frente a todo esto, a la tecnología, sin embargo, en su propio entorno no conocen esas realidades porque se crían en estas burbujas, ¿no? que se dan en el país en determinados grupos sociales. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por esta entrevista. Creo que ha sido un análisis bastante interesante, justamente por mirar qué pasa con este voto nulo, ¿no es cierto? Esta otra, si se quiere, resultado que está más allá de uno de los dos candidatos y que finalmente termina también marcando una tendencia como vimos el día de hoy. Muchas gracias.